Una vez más, les agradecemos su presencia en estos cursos que imparte el Instituto Gemológico Español. Y hoy, como siempre, vamos a recordar que la conferencia anterior que dio don Alfredo Sánchez Alonso sobre la espinela, aquellos que tengan interés por ella, pues pueden contactar con nosotros porque no se subió a YouTube. Fue una magnífica conferencia. Alfredo es un experto en gemas, como lo son casi todos los profesores, o todos los profesores, mejor dicho, del instituto, pero especialmente Alfredo es geólogo por la UCM y gemólogo por el IGE, y es un especialista en determinadas cosas, y en espinelas pues nos dio una conferencia magnífica. Hoy, curiosamente, tenemos a una persona muy importante en nuestra organización, como es doña Amparo Moyano, que todos ustedes la conocerán, y los que no la conozcan, pues es nuestra, como ya la he definido en alguna ocasión, a pesar de ella, nuestra perla del instituto. Y es porque, aparte de su tremenda afición y amor a las perlas, es profesora de perlas, también de gemología, por supuesto, pero tiene una habilidad especial con las perlas y domina la materia. Con lo cual yo les invito desde ahora a que cuando ella dé un curso se apunten, porque merece la pena. Entonces, hoy doña Amparo Moyano va a cambiar un poco, y en vez de hablarnos de perlas, nos va a hablar de las 5 Cs del diamante. Diamante es una de las piedras, o mejor dicho, la piedra que mejor se puede graduar con respecto a las piedras de color. Todavía el sistema de piedras de color no está muy definido, aunque hay ya muchas posibilidades, muchos programas. También tenemos un curso de piedra de color y, por lo tanto, de graduación de piedra de color y valoración de la misma. Pero en diamante esto ya se lleva haciendo desde hace muchos años. Es una base para la tasación de los diamantes y una base muy importante. Doña Amparo Moyano, ya digo que casi todos ustedes la conocen, pero si no, voy a resumir un poco su background. Es diplomada, por supuesto, en gemología, en relaciones públicas, al margen de la gemología, por el Mary Ward College. Es especialista en diamante por el Instituto Gemológico, experta tasadora de joyas, también por el Instituto, y diplomada de Gemología Europea por la Federación Europea de Enseñanza en Gemología. Profesora del Instituto desde hace mucho tiempo y una experta, como ya les he dicho, verdaderamente a un nivel, yo me atrevería a decir internacional, pero en fin, a lo mejor su modestia no le permite escucharlo. Por supuesto, yo creo que es de las personas que más sabe de perlas, por supuesto, en el ámbito nacional. Nos va a hablar, por lo tanto, hoy de una cosa que, aunque no es habitual en ella, pero por supuesto es tan indicada como los demás, puesto que las 5 Cs del diamante es un tema obligado para todos los gemólogos. Creo que va a ser una conferencia muy interesante para todos aquellos que no conocen este mundo y que siempre se puede aprender algo, aunque se conozca. No quiero extenderme más y voy a dejar a doña Amparo que nos hable de este tema, que seguro que les va a encantar. Amparo, cuando quiera. Bueno, ¿me escuchan atrás? Sí. Buenas tardes. Es que yo ni me gusta utilizar el micrófono porque tengo muchos gritos y chilla el micrófono. Y hay otra cosa, que es que no se da una conferencia sentada ni una clase, mis alumnos lo saben, no puedo parar, no estoy sentada. Con lo cual voy a darla así. Si en algún momento no me escuchan, por favor me lo dicen y intento subir un poquito más la voz. ¿De acuerdo? Bien, hoy vamos a hablar, para mí esto de llamarle conferencias, me parece un poco, es una charlita didáctica, no más que una conferencia. Yo en este día me pongo a ese nivel, ¿no?, de charla didáctica, pero vamos a meternos un poco en ese mundo que, como muy bien ha dicho José María, es un mundo que se puede ver bastante bien. Es decir, el graduar un diamante por las características que tiene el diamante es más fácil de hacer que el de las piezas de color, porque además cuando vamos a hablar, por ejemplo, del color, y hablaremos, vamos a ver que no existen esos, digamos, esos pequeños diferencias que podemos tener, de que cada uno vemos el color de una manera. Lo que vamos a graduar nosotros aquí va a ser el grado de incoloridad, por lo tanto es bastante más fácil, ¿no? Bien, vamos a hablar, hemos visto las 5 Cs, ¿verdad? La conferencia se llama así, las 5 Cs del diamante, y lo que estamos acostumbrados a ver siempre es las 4 Cs, desde hace muchísimos años.
si digo desde hace muchísimos años, estoy hablando del año 1939, en el que el gran patrón del mundo del diamante, el gran monopolio del mundo del diamante, que lo ha sido durante más de un siglo, que es De Beers, a todos nos sonará, creó estas 4 características de valoración. Ya veremos cuál es la quinta. Pero primero vamos a hablar de las famosas 4 Cs que estamos muy acostumbrados a ver en campañas publicitarias, cuando de grandes joyerías, joyas con diamantes. En una esquina siempre hemos visto ese eslogan de De Beers, que es un diamante es para siempre, y debajo ese 4 y esa C. Eso se está refiriendo a esas características de calidad y por lo tanto de valoración de un diamante. Vamos a ver cuáles son esas 4 Cs. La primera van a corresponder a las iniciales de 4 palabras que están en inglés. En el mundo del diamante ya sabemos que vamos al inglés, ¿no? Entonces la primera sería carat, que es el peso. La segunda corresponde al cat, que es la talla, o la cat, que es la talla. La tercera estaríamos hablando de clarity, o lo que es lo mismo, pureza. Y con la cuarta nos estamos refiriendo al color. Vamos a empezar por la primera. La primera es la más fácil, la más objetiva, pero no la menos importante. Y ahora lo vamos a ver por qué. Vamos a hablar de peso, carat. Siempre se habla de carats. Carats es quilate. Y realmente el carat se utilizaba, es esto que hay aquí, es la semilla de un algarrobo, que todas más o menos tuvieran el tamaño que tuvieran, o tengan el tamaño que tengan, que tienen, pesan aproximadamente 0,200 gramos. Es decir, 5 carats serían 1 gramo, pesarían 1 gramo. Y en los países árabes antiguamente se utilizaban como contrapeso a la hora de pesar las perlas, por ejemplo. Es decir, en la típica balanza de 2 platillos se ponían los carats en un platillo y en el otro se pesaban las perlas, y así es como se podía averiguar el peso de las perlas, y luego se utilizó en diamantes. Es tanto así que se llegaron a acuñar como una especie, a hacer una especie de moneditas, de pequeñas moneditas metálicas que pesaban exactamente lo mismo, es decir, 0,200 gramos. Por supuesto, lo vamos a expresar siempre con CT, nunca con K, ya sabemos por qué, ¿verdad? El quilate con K, estamos hablando de ley de oro, por lo tanto nunca podemos exponer esa letra en una joya a la hora de expresar el peso de una piedra, porque nos podría confundir. Entonces siempre va a ser con CT. Por supuesto, ya hemos dicho que equivale a 0,200 gramos, es la más objetiva, porque lógicamente lo vamos a pesar, no va a depender del patrón que tengamos, del día que tengamos, de cómo lo hagamos, sino que es una balanza de súper precisión y, por supuesto, no incide en la calidad. Es decir, yo puedo tener un diamante maravilloso de 50 puntos o 50 centésimas, es decir, un quilate tiene 100 centésimas, a la centésima también en el lenguaje del diamante se le llama punto, por lo tanto un quilate tendría 100 puntos, y se me van a oír hablar a lo mejor de puntos. Bueno, pues yo puedo tener una piedra de 50 centésimas, 50 puntos, que sea fantástica, y a lo mejor tengo una de 5 quilates que es horrorosa, porque las otras 3 no son tan buenas. Por lo tanto, va a incidir en la calidad, no puede incidir, pero vamos a ver que en el valor sí, porque el precio por quilate va a ir subiendo en función de que esto vaya, de que la piedra sea mayor. Si a mayor tamaño son más raras, por lo tanto hay más escasez y es el mercado, no vamos a otra cosa. Bien, el peso siempre se expresa en quilates, si lo ponemos escrito en español lo podemos poner con Q, pero la abreviación internacional es CT. Siempre hay que expresarlo con 2 decimales, esto es importante, porque puede variar la cosa. Y la pesada se hace con 3 decimales. En los laboratorios de certificados, solo si el tercer decimal es un 9, se sube el segundo. Normalmente estamos acostumbrados a que en el comercio a partir de 5 se redondea. En un laboratorio no, en un laboratorio de certificado es tan serio el tema que sabemos que solo si el tercero es un 9 podríamos subir el segundo. Y fíjense si es serio el tema del peso. Estos son unas listas de precios que aparecen en una revista, los que estén un poco conectados con el mundo de las gemas o con el mundo de la joyería, habrán oído hablar del Volantine, que es una revista que sale, no sé si es mensual o bimensual, y vienen los precios
de los diamantes, ¿eh? En este caso estamos viendo una lista de precios de diamantes de 90 a 99 centésimas o 99 puntos, 90 o 99 puntos, y la de arriba es ya a partir del quilate. Estamos hablando de precio por quilate. Imagínense que quieren comprar un diamante de la mejor calidad. La talla no viene expresada nunca, porque vamos a considerar que estamos hablando de una talla excelente, muy buena. Ya veremos luego cómo penalizamos la talla. Pero imagínense que dicen, bueno, no, es que a mí me han dicho que tiene que ser una talla brillante, un diamante talla brillante, y el mejor es el del quilate. Y además lo quiero el mejor de todos, es decir, primer grado, top. Primer grado de color, que estaría aquí, luego veremos esos grados de color, y primer grado de pureza. Bien, esa piedra me costaría 20.318 euros. Sin embargo, si nos vamos aquí, al grado inferior, a 99 puntos, hasta 99 puntos o hasta 99 centésimas, bien, aquí pone, lógicamente, al ser 99, pues en vez de 10.673, si multiplicamos por 0,99 serían 10.100. Pero tenemos aquí una indicación que dice que para piedras que estén muy cercanas al siguiente límite, se le puede añadir hasta un 10%. Vale, pues vamos a añadirle a esos 10.100 un 10%, que sería, después de matemáticas, a fatal, 1.000 y pico. ¿Qué estamos? ¿En 11.000 euros? Sí. Por una diferencia de un punto. Luego, es importante que se haga bien la pesada, es importante que venga bien expresado el peso, es fundamental. Creo que lo han visto. O sea, más claro que esto no lo podemos ver. Estamos hablando del mismo grado de pureza, del mismo grado de color. Estamos hablando de peso. Entonces, lo vemos. Es más, cuando ya vamos, esto es un poco antiguo, pero es que no he encontrado otra más moderna, pero ya cuando vamos subiendo en pesos, fíjense la diferencia, cuánto se puede multiplicar el precio. Es decir, podemos desde diamantes de medio quilate, es decir, de 0,50, a diamantes de 5 quilates, estamos hablando de multiplicar el precio por 17. Aquí estos serían 9.000 euros, perdón, dólares, esto está en dólares, 9.000 dólares quilate, de un quilate serían 27.000, 97.000 si estamos hablando de 3, y si estamos hablando de 5, estamos hablando de 144.000 por quilate, lo multiplicamos. Con lo cual, ¿el peso es importante? Pues sí, ¿verdad? Pues ya, pero bueno, ahí lo tenemos, es el peso, es la primera de las tres. Vamos a hablar de la segunda. Para mí, hoy en día, una de las más importantes. Siempre me ha parecido que es algo importante, la talla. La talla, no nos vamos a meter en muchos más jaleos, pero digamos que desde siempre, además es curioso porque siempre ha estado como muy unida el mundo del diamante al mundo judío. Siempre han sido los mejores talladores, los mejores exfoliadores, que vaya palabrita, que son los que parten el diamante en dos, ¿no? en determinadas direcciones, y partiendo, lo que se hace con el diamante, los diamantes en bruto nos pueden aparecer en muchas formas, tienen que estudiarlos, y en un momento determinado se va haciendo, se va facetando y se va tallando para sacarle la máxima belleza. Lógicamente, muchos de los cristales, muchos de los diamantes en bruto aparecen en octaedro, y digamos que la talla precursora de la que conocemos hoy como talla brillante va a ser esa talla que realmente lo que hizo fue ese octaedro cortarlo, y aprovechando el peso al máximo, ya hemos visto lo importante que es el peso, pues digamos que se fue facetando y se consiguió esta talla que digamos que era como, se llama talla roca o talla antigua, y era la precursora de la talla brillante. Una talla, como vamos a ver ahora, con muchos defectos, porque no va a sacar todo lo bonito que tiene el diamante, todo el brillo, toda la dispersión, toda la vida de la piedra. Entonces, digamos que hubo un paso muy importante en el año 1919. Este señor, que nunca sabré decir bien el nombre, que se llamaba Marcel Tolkowski, era un físico, estudió en base a unos estudios sobre la refracción y la reflexión de la luz, se dio cuenta de que la talla había que hacerla de una manera, había que perfeccionarla de una manera para que toda esa luz tan bonita que podía salir, ese brillo que podía salir del diamante, de verdad saliera en cualquier momento. Es decir, muchas veces ya sabemos que cuando la luz viaja por el espacio, va en línea recta, y al llegar
a otra superficie más densa, que en este caso sería una gema, que hace, en parte se refleja y en parte, dependiendo de cómo sea esa superficie, se va a retractar. Bien, eso que se retracta nos va a hacer transparencia y muchas veces se nos pierde, pero dependiendo de cómo entre la luz. Nos ha pasado muchas veces. ¿No nos ha pasado alguna vez que vamos por la mañana corriendo y de repente vemos, a las mujeres que somos las que nos paramos en esto, vemos un escaparate con una falda que nos ha encantado? Y luego me paro a ver el precio. Y ya va uno por la tarde y no es que no vea precio, es que no venía falda. ¿Por qué? Porque la luz está incidiendo de otra manera y se me está reflejando totalmente. Entonces, claro, lo que no vamos a hacer es, si tenemos un diamante, decir, si son las 10 lo llevo así, a las 11 lo llevo así, a las 12 así, a la 1 así, para que se me vaya reflejando la luz. Entonces Tsiolkovsky dijo, yo no puedo direccionar la luz, pero sí puedo direccionar la piedra. Y por eso, digamos que creó esa talla en base a esos dos principios de la refracción y de la reflexión, creó la talla brillante. ¿Qué es lo que consiguió con esos ángulos, con esas direcciones que le dio a la talla brillante? Pues que la luz que se reflejaba, pero la que entraba no se iba por abajo, sino que volvía a reflejarse. Digamos que es una propiedad que se llama reflexión total o ángulo crítico, ángulo límite, dependiendo un poco de la dirección, en este caso más que de la luz, de la piedra. Llega un momento en que los rayos que se van a ir hacia abajo, lo que hacen es que chocan en el interior de la piedra, rebotan, vuelven otra vez a chocar y al final terminan todos saliendo por la corona. Por lo tanto, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos el mayor brillo y la mayor dispersión. Es decir, eso que llamamos vida de un diamante. Conseguimos el mejor resultado. ¿Qué pasa? Que fíjense la pérdida de peso de una talla antigua a una talla brillante. Es decir, el hacer una talla brillante perfecta o maravillosa o que nos refleje, que nos haga brillar la piedra, por eso se llama brillante, conlleva el que se va a desperdiciar mucho bruto. Por eso un diamante tallado en brillante es más caro, porque lógicamente conlleva una pérdida de bruto importante, pero el resultado es fantástico. La talla brillante, que bueno, esto es un poco como a mí me gusta más dar charlas didácticas que conferencias, pues hablamos un poco de la talla brillante, ¿no? Es una talla que está compuesta, digamos, por tres partes: corona, filetina y culata. Siempre tiene que tener 57 o 58 facetas. La corona tiene una faceta principal que se llama tabla, que es octogonal, y después 8 fundamentales superiores son muy importantes, que van a rodear, digamos, van a salir de cada uno de los lados de esta talla, por detrás, perdón. Hay primero medias facetas, perdón, estoy un poco, es que se me ha ido, ya sé lo que me ha pasado, perdonen, es que se me ha ido el texto con la flecha. Tengo la flecha por un lado y el vídeo por otro, o sea que la hemos liado, Pero bueno, tiene eso, digamos que son la tabla, tiene 8 lados, de cada uno de los lados sale una faceta estrella, que es en forma triangular. Por debajo de esas facetas estrellas van a salir 8 facetas fundamentales superiores, y por debajo de esas facetas tenemos estas medias facetitas. Estas medias facetas, digamos que luego en la culata van hacia abajo otras 16 medias facetas, las ven, son más en punta. Y las fundamentales superiores se nos repiten abajo en fundamentales inferiores. Y con eso tenemos esa talla brillante, que o bien se puede terminar en punta, o hay veces que los lapidarios se atreven a hacer una micro faceta ortogonal. Es complicado, porque en el momento en que no sea tan micro, por eso nos puede ir la luz. Entonces, no es muy fácil verlo, lo normal es verlas en punta. Ahora es un signo de bastante calidad. Bien, lógicamente, como lo que nos importa es que esa luz, ya lo han visto en la fotografía anterior, se nos refleje entera, para eso tenemos que tener unas proporciones. Es decir, a la hora de nosotros evaluar una talla, que es lo que vamos a hacer para graduar la calidad del brillante en cuanto a talla, ¿qué proporciones van a ser o qué es lo que vamos a tener en cuenta? Fundamentalmente son estas proporciones: el diámetro de la tabla, la altura de la corona o el ángulo que forma
con el filetín, que es esto que tenemos en el centro, y la profundidad de la culata o el ángulo que forma con el filetín esa culata. También vamos a ver ese filetín, esa parte central, si es muy espeso, o sea, muy gordo, muy grueso, fino, medio, y en qué estado está. Hay veces que no se trabaja el filetín, se deja al natural muchas veces, porque en los octaedros, en los frutos del diamante, las direcciones, que nos metemos en un lío, de exfoliación, que digamos la exfoliación es una propiedad que tienen los diamantes, que de partirse en dos con un golpe en determinadas direcciones. Es muy bueno para no perder peso, pero es muy delicado si se pilla esa dirección de exfoliación. Y normalmente esas direcciones van a coincidir en el filetín. Por lo tanto, hay muchas veces que el filetín no se toca, porque da miedo el pensar que puede pasar algo. Hay otras veces que se pule, o incluso hasta que se faceta. Un facetado de filetín muchas veces nos está indicando una buena calidad de talla también. Bien, vamos a ver eso, luego vamos a ver si la piedra termina en punta, es decir, si hay ese culet, que sería la 58 faceta, y luego pues cómo está el tamaño, el estado. No solo vemos las proporciones del filetín, también vamos a ver el acabado de la piedra. Una cosa es que se haga en las proporciones debidas y otra cosa es que luego a la hora de facetar se facete con una determinada simetría y que haya un pulido estupendo. Porque de qué me sirve hacer una talla fantástica si luego resulta que está mate, la luz no va a pasar bien. Con lo cual el grado de pulido también es importante y la simetría en las facetas fundamental. Bien, estas serían, digamos, esas proporciones ideales que en su momento hizo Tolstói, ¿no? O creó Tolstói y dijo, pues bueno, esto es lo que tenemos, esto sería lo ideal. Vemos que todos estamos hablando en porcentajes, menos los ángulos. Los porcentajes siempre van a estar relacionados con el diámetro del filetín. Es decir, esas proporciones siempre van a estar de acuerdo con lo que mide el filetín. Partiendo de ese filetín, que lo consideramos un 100%, pues decimos que la corona tiene que tener, o Tolstói decía que la corona tenía que tener 16,2%, la culata 43,1%, la tabla no podías, la tabla ya se acuerdan, ¿no? La faceta principal de la corona, pues lo ideal sería que tuviera 53%, en fin, una serie de proporciones que son las que se van a tener en cuenta con un patrón a la hora de decir si la piedra es muy buena, o sea, si la talla, si el grado de la talla es excelente, es muy bueno, es medio, y luego vamos a ver que eso tiene una repercusión económica importante. Uy, pues ahora dice que no. Bien. Si la talla está bien, es decir, las proporciones son importantes. ¿Por qué? Porque esto sería una talla brillante con las proporciones debidas. Vemos que toda la luz que entra está saliendo además por la corona. Es lógico que tenga que salir por la corona. La mayoría de las veces cuando llevamos engastada la piedra, lo que se ve es la corona. No se ve, las otras partes quedan debajo de la montura. Con lo cual por ahí es por donde tiene que salir la luz. Bien. Si por aprovechar bruto se hace las proporciones no son las debidas y digamos que es muy plana la talla, vemos que la luz se nos va para abajo, no va a rebotar. Y si por aprovechar bruto, que de estas hay muchas, se hace eso que nosotros llamamos talla clavo, es decir, muy grande, es decir, ahí estamos aprovechando el octaedro al máximo, pues la luz también se nos va a ir por un lateral. Sin embargo, si tiene las proporciones perfectas, no solo me va a reflejar ese brillo maravilloso, sino que otra de las grandes propiedades bonitas que tiene un diamante, que es la dispersión. La dispersión es esa propiedad que tienen algunos materiales de separar la luz blanca en los colores espectrales. No separarlas demasiado, como el Swarovski, por ejemplo, o esa cosa rara, sino esos tonitos que de vez en cuando parece que sale un color. Esa es la dispersión ideal y esa es la que tiene el diamante. Y tallado en brillante, cuando sale por la corona, es un auténtico espectáculo, porque ya no es solo ese brillo diamantino, sino que además tiene algunos colores, con lo cual decimos, esta piedra tiene una vida maravillosa. Parece que está viva, se mueve, nos lanza reflejos. Bien. Posteriormente, esta talla, digamos que la talla Tolstói, es la que se utiliza normalmente, es el modelo americano, es la que se ha utilizado esas proporciones. Luego se han ido perfeccionando y existe una talla ideal europea que es la Tillander. La verdad es que no se diferencia mucho.
Si se dan cuenta, lo único que tenemos diferencia es en el diámetro de la tabla, ven que uno es más pequeño que el otro, y en la altura de la corona. Las demás proporciones son iguales, por lo tanto el resultado que nos da es muy parecido. Es decir, ahí digamos que estamos con dos tallas buenas. Una se utiliza más en Estados Unidos y la otra se utiliza bastante más en Europa. Por supuesto, todo esto lo hacíamos con unos aparatos que eran, yo no sé, la gente que haya estudiado por aquí, no creo que haya gente en esta conferencia que haya estudiado diamante, algunos hemos estudiado diamante, ¿no? Y era nuestro aparato mortal, el proporcionoscopio. Es que era tremendo, porque lo que hacíamos, o lo que se hace normalmente, que de vez en cuando hay que volver al proporcionoscopio cuando se estropean los aparatos modernos, lo que hacemos es, tenemos un diamante, una talla ideal en la pantalla, adecuamos nuestra piedra a esa talla ideal y empezamos a ver las desviaciones y empezamos a penalizamos las proporciones. Y en base a eso, pues damos una valoración de talla. Ahora ya pues existe el OGI, el no sé cuántos, que además hasta haya el peso, es decir, esto ya es otra cosa. Pero de vez en cuando me han comentado un pajarito que fallan, o hay que llevarlos a revisar, y no nos podemos parar, por lo tanto, volvemos a nuestro querido proporcionoscopio y vemos esas proporciones de talla. Bien, las proporciones, pues vamos a admitir algunas desviaciones, es decir, hemos visto que el modelo Thilander y el modelo Toskowski tienen unas proporciones ideales, pero dentro de eso vamos a decir las que están admitidas y las que ya empiezan a ser defectuosas. Cuando ya pasan de unos determinados porcentajes sobre el filetín, digamos que ya empezamos a tener proporciones defectuosas, o bien porque tenemos la tabla muy pequeña en relación con la piedra, o demasiado grande, la altura de la corona bajísima, o demasiado alta, y nos pasa lo mismo con la profundidad de la culata. Ahí ya empezamos a penalizar mucho, porque además todas estas proporciones defectuosas normalmente se hacen para aprovechar eso. Miren, por ejemplo, estos dos ejemplos. Esta sería un modelo ideal Thilander, y de este bruto, de este octaedro en bruto, sacaríamos dos piedras muy bien talladas, dos brillantes muy bien tallados. Pero si suman el peso de los dos, no tiene nada que ver con el peso de estos dos que hay aquí. Del mismo bruto, con unas proporciones muy defectuosas, se consigue que la piedra pese mucho más. Pero claro, como sabemos que gracias a ese exceso de peso va a costar más o van a intentar cobrarnos más, vamos a penalizarlo, lógicamente. Y en este caso, además, las proporciones, la corona es bajísima, tanto la de arriba como la de abajo han hecho unas coronas muy bajas, la tabla enorme para el tamaño de la piedra, la culata sin comentarios, y luego tenemos aquí estos maravillosos filetines que son media piedra. Aquí, eso sí que es una pérdida total. Hemos visto antes que cuando nos poníamos, voy a ver las horas, nos poníamos a graduar talla, una de las cosas que teníamos en cuenta, aparte de las proporciones, luego hablábamos ya del filetín. Vamos a meternos con el filetín, con este filetín que estamos viendo aquí. Bien, el espesor del filetín siempre tiene que ir en relación con el tamaño de la piedra. Un filetín muy fino, hay a mucha gente que le gusta. Parece que es una pérdida de peso mínima, pero tiene un problema que hemos dicho antes de la exfoliación. Las 4 direcciones coincidían ahí. Entonces, los engastadores les da mucho miedo los filetines finitos, porque puede saltar la piedra, pueden perjudicar a la piedra. Entonces, lo ideal es que el filetín, se están considerados como buenos, un filetín fino o un filetín medio. Y aquí ligeramente grueso se empieza a penalizar. Y qué decir del grueso o de este tremendo. Esto ya es que se va media piedra ahí. Entonces, además de eso, además de ver el grosor, otra cosa que se tiene en cuenta a la hora de graduar ese filetín es el estado en que está, si está rugoso, que se va a dejar al natural, que es como, la sensación que nos da es como si tuviéramos un azucarillo. Eso es un dato bueno, porque muchas veces nos va a servir para separar un diamante de una imitación. Ese filetín rugoso es muy típico de muchos diamantes, ¿no? Hay veces que incluso está, bueno, pulido, y por supuesto hay veces que está incluso hasta facetado. Aquí tenemos dos, bueno, este sin comentarios, y este pues es
quizá demasiado fino. Y esto es lo que yo les hablaba de un filetín rugoso, que se queda como al natural. Ahí lo vemos más grande, es ese aspecto como de azucarillo. Bien, todo esto hay que ponerlo, todo esto hay que tenerlo en cuenta, a la hora de valorarla. Por supuesto, a ver, si vemos esto, ya que hemos visto el tema de las proporciones, esto es un desastre, ¿no? Total y absoluto, es decir, es una talla para tirar, poco menos, porque el filetín es tremendo de grande, la corona es como rarita, la culata enorme, la tabla pequeñísima para el peso que tiene esta piedra, es decir, que aquí penalizaríamos mucho. Pero no solo nos vamos a fijar en eso, eso sería lo que veríamos en cuanto a proporciones. Hemos visto proporciones, hemos visto filetín y ahora nos vamos al acabado. Y en el acabado vamos a tener en cuenta dos cosas. Primero, la simetría, es decir, esto ya se ve más con lupa, tenemos que observar si las facetas son simétricas, si están bien hechas, si el filetín es redondo, es decir, una serie de problemas que nos podemos encontrar y que además se van a justificar en esa quinta C que luego vamos a ver. Todas esas cosas van a quedar escritas y en base a eso se le va a dar un grado de calidad a la talla, Todo va a sumar. Bien, ¿qué vemos? Pues la redondez. Muchas veces se acuerdan del proporcionoscopio que hemos visto que veíamos, qué horror, esa piedra ideal, y pues si le ponemos la nuestra, yo hablo de proporcionoscopio porque es lo que he usado toda mi vida, entonces si ponemos la nuestra, vamos a ver que muchas veces no es totalmente redondo, la famosa redondiz no existe, no es redondo, sino que se desvía. Bueno, pues vamos a ver qué tanto se desvía. Hay veces que las facetas, el mismo tipo de faceta, en este caso estamos hablando de facetas estrellas, son Juan y Manuela, es que no tienen nada que ver una con otra, una es mucho más grande, por lo tanto eso lo consideramos irregular. O hay veces estas facetas normalmente, si la piedra está bien tallada, deberían acabar en punta, y si se dan cuenta hay como una especie de unión ahí, eso también es un defecto de simetría o de acabado, vamos. También vamos a ver algunas veces que en relación con la corona, o sea, si vemos la corona de la culata, está desviada la tabla, no está centrada o no está centrado el culé. Todo esto siempre es, o bien porque es un defecto de que no han sabido tallarlo bien, pero muchas veces vamos a intentar, con estas cosas se intenta como ganar un poquito de peso, que es lo que muchas veces vamos a ello. Otra vez, por ejemplo, esta es muy curiosa de ver, las coronas giradas con respecto a la culata, no coinciden las facetas, las medias superiores con las medias inferiores, otro gran defecto. O el filetín es ondulado o irregular, no está recto, Las facetas medias son muy cortas, no llegan hasta donde deberían, y en base a todo esto vamos a dar un grado de simetría y vamos a decir si es excelente, muy buena, media o deficiente. Y luego nos vamos al pulido, y en el pulido vamos a fijarnos cómo está esa piedra, cómo se ha acabado esa piedra. Hay veces que vamos a observar que hay esas líneas de grano que se llama, o de macla, se penaliza, Hay veces que también esas líneas de pulido, esa falta de pulido también se va a penalizar. Esto se penaliza, esto lo tienen casi todos los diamantes. Hay veces se penalizan más o menos. Es curioso porque este defecto, por ejemplo, lo penalizamos 2 veces. Lo van a ver penalizado ahora y lo van a ver penalizado en pureza. Cuando hablemos de graduación de pureza, es una inclusión externa, una inclusión mecánica. Realmente estas barbas o barbillas son fisuritas de tensión que se hacen al trabajar la piedra. Es como los pelitos esos que le salen a los vasos. De vez en cuando, pues se llaman eso, barbas o barbillas. Normalmente van a ir hacia culata, pero por ejemplo en esta piedra es evidente, es feo. Claro, ¿esto luego cómo se arregla? Pues se le pone un chatoncito y ya no lo vemos, pero la piedra no va a perder valor. Bien, naturales o facetas extras, naturales es dejar una parte del filetín sin trabajar. Se deja al natural por algo, pues porque pensamos que nos va a coincidir una dirección de exfoliación. Normalmente los naturales son simétricos, están en 2 direcciones o en 4, por lo tanto sabemos que es por esto, ¿no? O hay veces que por quitar un pequeño defecto externo se talla una faceta extra, también se penaliza.
Esto, por ejemplo, fíjense, este natural, con unas marcas de crecimiento en forma de trígono. Para un gemólogo es una maravilla, pero la piedra pues no vale mucho que digamos, ¿eh? Esas marcas de crecimiento que se llaman trígonos. Aquí tendríamos una faceta extra, y aquí tendríamos otra faceta extra. Y luego también vamos a ver esas marcas de fuego. ¿Qué pasa? Que como muchas veces hemos oído que al diamante funde a no sé cuánta temperatura y que no le afecta el calor, se trabaja con fuego. Y hay muchas veces que el diamante se le quedan esas marcas de fuego. Es muy corriente ver sobre todo el culet abrasionado, porque muchas veces que se achica o se agranda una sortija. Hoy en día ya con el tema del láser es menos complicado, pero se le mete el soplete, no se desmonta la piedra y el culet se queda como áspero, como pasado. Luego se repule, pero claro, si repulimos perdemos peso, ¿eh? Y vemos eso, pues todos, abrasiones, arañazos, daños externos, en fin, todo lo que nos pueda aparecer, ¿eh? En ese tema de pulido. Y damos lo mismo, grados de excelente, muy bueno, bueno, medio o deficiente. ¿Qué importancia tiene? Pues tiene dos importancias, la talla, para mí, o para todo el mundo, pienso, no es solo para mí. Tiene dos, hay que tenerla muy en cuenta en base a dos cosas. Primero, la importancia estética, y lo van a ver. Creo que no tiene nada que ver el diamante del centro, el brillante del centro, con los dos brillantes que tiene a los lados. Esto es lo que es una piedra clavo, que se le va la luz, ven que se ve el fondo, no me está reflejando la luz como esta. O en el caso de las piedras, de las tallas muy planas, se llaman piedra lax o ojo de pez, porque hace como un efecto óptico, como si tuviera un redondel blanquecino. Es decir, afea muchísimo la talla y por supuesto eso lo vamos a tener en cuenta, porque la importancia económica, cuando nosotros vemos precios en las listas de precios de estos de mayor, en este caso estoy hablando del Rappaport, que es ese listado de precios de Estados Unidos, siempre el precio que viene en función de las otras Cs, que es el que hemos visto antes, del peso, del color, de la pureza, el precio que viene se considera para una talla muy buena o excelente. Si la talla es buena, es decir, no llega a ser maravillosa, se le baja un 10%. Si es media, se le baja un 20% al valor de la piedra. Si es deficiente, se le baja un 40%, igual que si nos encontramos con una talla antigua o con esas tallas que están otra vez de moda, que son las rosas. Ahora vamos a ver esas tallas, ¿eh? Esas que están dentro de las tallas que les llamamos tallas fantasía, porque todo esto nosotros lo estamos haciendo con la talla brillante. Es decir, como el brillante es la máxima exaltación del diamante, ahí es donde se exige que se sea súper riguroso. En el caso de las otras tallas, digamos que se tienen en cuenta proporciones, se tienen en cuenta un poco simetría, pero no se es tan riguroso como con la talla brillante. Tallas sencillas, por ejemplo, hemos visto que se penalizaba una talla sencilla. Tallas sencillas son estas tallas que ya se ven cada vez menos, se llamaban 8-8 o 16-16, que era mentira, tenían 17-16 y 9-8, pero siempre se han llamado así, ¿no? 8-8 y 16, o la talla suiza, la talla sencilla, en fin. Luego había esas otras tallas que se llaman tallas derivadas del brillante. Normalmente suelen tener el mismo número de facetas que una talla brillante y lo que cambia es la forma. Lo que pasa es que en esto no se es muy exacto. Depende del lapidario, hay veces que por dar una forma puede añadir más facetas o quitar facetas, ¿eh? Y bueno, pero en realidad van a tener prácticamente las mismas y estamos acostumbrados a verlas. La marquís, la perilla, la oval y la talla corazón. A estas tallas se las puede llamar marquís brillante, oval brillante, corazón brillante y pera brillante o perilla brillante. ¿Por qué? Porque es brillante la pera. Como son muy similares, a esas se les puede poner el apellido de brillante. Luego estarían esas otras tallas que son con contorno cuadrangular, esas tallas que muchas veces hemos llamado tallas en galería, que las facetas de la corona van como formando en paralelo con las aristas de la tabla. Y bueno, pues hay todo tipo de tallas, ¿no? La talla esmeralda, la talla carré, la talla trapecio. Tallas rosas, que son esas que les he comentado ahora, que yo las he vuelto a ver en joyería. Ahora mismo en joyería moderna están apareciendo, hay un par de joyeros que las están utilizando bastante y son esas tallas que se utilizaban antes mucho, la media rosa con 3 facetas. La característica de todas es que las facetas son como triangulares, entonces luego depende del número de facetas, se va a llamar media rosa, talla rosa, rosa holandesa o rosa holandesa doble o rosa coronada, que se llama también.
Y luego otras tallas, estas por ejemplo se han utilizado mucho para el diamante, porque tengan en cuenta una cosa, la talla, digamos una talla brillante que hemos dicho que hacía, que devolvía toda la luz. Al devolver toda la luz y al brillar, no nos deja ver lo que hay en el interior de la piedra. Como si nosotros tenemos un diseño o necesitamos una piedra cuadrangular o una piedra en galerías, para nuestro diseño de joya, tendríamos que ir a comprar una piedra muy pura, porque si no veríamos lo que hay dentro, como no me está devolviendo la luz. Entonces, este tipo de tallas, digamos que la corona la tiene más en cuadrangular, pero la culata cruza mucho facetas para que devuelva luz. Una de esas tallas, la Vario y la Radia les sonará menos, pero esta creo que les suena mucho. Es una de las tallas que se han puesto de moda, que se lleva muchísimo, que es la talla princesa. Y luego, bueno, pues vamos a dejar rienda suelta a la imaginación, ¿no? Las tallas fantasía, en fin, para gusto se hicieron los colores, ¿no? Bien, entonces en este tipo de tallas, digamos que más que todo esto que hemos visto en las anteriores, de Fielding, en la corona, la culata, la tabla, no sé qué, lo que tenemos en cuenta es un poco la simetría de las partes. Es decir, vamos a ver las panzas, que esto se le llama así a estas formas, ¿no? Los hombros, la cabeza, la punta, las galerías, todo esto es lo que vamos a tener en cuenta. ¿Qué es lo que tenemos en cuenta en ellas? Pues si son simétricas, si una es más grande que otra, es decir, eso es lo que vamos a equilibrar, si los lados no son paralelos, si las alas son desiguales, si los hombros en una talla corazón no son iguales, en esta oval igual, o si son demasiado altos, o si son muy planos. Eso es lo que tenemos en cuenta. Se han dado cuenta que no es tan estricto como a la hora de graduar una talla brillante. Y también vemos, por supuesto, esto también se penaliza mucho, si vemos esa desviación para coger más peso, es decir, pues estas cosas son las que vamos a tener en cuenta, pero nada más. Lo que sí tenemos son las proporciones. ¿Nos ha quedado clara la talla? ¿No tenemos dudas? Yo como si estuviera en clase, bueno, bien. Vamos a la tercera C, que es clarity. Realmente estamos hablando de la pureza. ¿Qué es lo que vamos a valorar en esta tercera C? En esta tercera C lo que vamos a valorar es que si tenemos una piedra incolora, pues por lo menos que sea pura, ¿no? Es decir, somos mucho más estrictos con las piedras de color. Le vamos a penalizar cualquier cosita que tenga. Esas impurezas son las que vamos a penalizar o vamos a ver qué tiene. Por supuesto, en el mundo del diamante, lo que tiene dentro, por ese ambiente de creación que tiene, por esa presión, por esa temperatura, no vamos a encontrarnos nunca inclusiones líquidas ni burbujas, no hay inclusiones gaseosas. Siempre, si van a tener las internas, van a ser siempre, no sé si soy yo o es que está cayendo agua. Por eso yo digo, le estoy dando con el láser, no, es que está cayendo agua. Cuidado, a ver si... Bien, si son internas van a ser siempre sólidas. Y luego tenemos otro tipo de inclusiones que le llamamos mecánicas, que pueden ser internas o externas. Las sólidas pueden ser cristales maravillosos. Dentro de un diamante nos podemos encontrar granates, que son una preciosidad. Los gemólogos chillamos de alegría cuando vemos una cosa esa. El dueño de la piedra, en fin, como que no, él va a ver una cosa oscura ahí que además le va a dar una graduación muy mala. O diamantes, o esas... Hay fracturas, pero en el mundo del diamante le llamamos plumas, que somos más glamurosos. Entonces, esas fracturitas, que esta, por ejemplo, la acabo de captar esta mañana, gracias a una alumna que me ha avisado, que porque la habíamos colgado en la web, es una fotografía de Gia, y es una inclusión, realmente es un grafito, como con una especie de pluma, y parece un unicornio. Es alucinante, o sea, ver las inclusiones muchas veces, hace años dio una conferencia un antiguo profesor del instituto sobre las inclusiones y al final terminó poniendo, es una broma, ¿no? Y terminó poniendo la cara del antiguo director, Gazón, ¿no estabas tú? Sí, y al final, y esta inclusión que parece, que no parece, que deja de parecer, al final puso la cara del señor que en ese momento se estaba jubilando o algo de eso, y como homenaje, ¿no? Pero sí es verdad que hay inclusiones a veces curiosas, ¿no? A la hora de graduar, pues en fin, no nos va a parecer tan curioso, pero eso puede aparecer.
vuelven a aparecernos las barbas o las barbillas que hemos visto cuando estábamos graduando talla. Eso es una inclusión mecánica externa, o una faceta extra, es una inclusión mecánica externa. En este caso, ven que dejan ahí esa parte así, tiene ese trígono tan bonito. Eso me está diciendo que eso es un diamante, pero es una inclusión. Además, o esta, que ya hemos puesto antes. Bien, ¿cómo vamos a graduar todo eso que vamos a ver, interno o externo? La graduación se debe hacer siempre a lupa 10. Si graduáramos a lupa binocular, no habría un diamante puro. Lógicamente, porque a 40 aumentos, ya 10 me parece que está muy bien, porque de encima de la sortija nunca vamos a llevar una lupa, para que se vean, quiero decir que ya estamos graduando a esto. Bien, luego lo que sí es verdad es que se confirma con lupa binocular lo que se ha visto a 10. El observador, el que está graduando, por supuesto, tiene que ser una persona muy experimentada. La piedra tiene que estar muy limpia, desmontada. ¿Cuántas veces nos han pedido graduar un brillante o un engastado en una sortija? No podemos dar un grado, porque debajo de una pata, o debajo de un bisel, o debajo de un chatón, puede haber inclusiones. ¿Cómo vamos a dar un grado? Es imposible, Piedra desmontada, y lo que vamos a valorar va a ser el color de la inclusión, el tamaño, el número de inclusiones que hay, la posición en la piedra es importante, y esto que es muy curioso, cómo se refleja, la reflectancia. Luego van a ver una fotografía espectacular de una piedra que la tenemos, y los que han hecho diamante aquí, todos nos la hemos visto y nos hemos puesto a contar las inclusiones, porque no nos lo creíamos. Bien, esta graduación tiene un lenguaje internacional que lo vamos a ver en todos los certificados. Las inclusiones internas, como son más graves, se dibujan en rojo, y las inclusiones externas suelen ser más leves, están dibujadas en verde. Y además, pues todas quieren decir algo, es decir, el dibujito que se hace significa pues si es un grupito de cristales, un pequeño pinpoint o unos pinpoint, unos naturales, una faceta extra, es decir, que ese lenguaje sirve para todo el mundo y sabemos lo que hay dibujado cuando vemos dibujada la inclusión. Bien, y en base a eso se le da un grado. Como hay diferentes laboratorios, diferentes escuelas, digamos que tenemos los grados GIA, los grados de la escuela escandinava, o de los escandinavos, la CIPCO, y vemos realmente aquí es lo único que nos diferenciamos de GIA. Ellos a los 3 últimos grados le llaman Included, nosotros le llamamos piqué 1, piqué 2, piqué 3. Y este subgrado que vemos en los primeros es para piedras, es obligatorio o es muy aconsejable para piedras de más de 47 puntos, de más de 0,47 centésimas. Inferior, pues no, si no hay el subgrado no pasa nada, pero hoy en día casi todo el mundo le está haciendo subgrado. ¿Qué van a significar estos grados? Pues el primer grado significa flawless, es decir, limpio, o internally flawless. Por dentro está limpio, y fuera puede tener un pequeño arañacito que se puede ir con algo, ¿no? Con un repulido. El segundo grado significaría very, very small inclusion, y tiene sus 2 subgrados, 1 y 2. Luego iríamos a very small inclusion, de ahí pasaríamos a small inclusion, y por último estaríamos en los piques, en los included. Les voy a poner un pequeño ejemplo solamente, porque si no va a ser demasiado. Claro que va a ser demasiado. Bien, los flawless o internally flawless, se puede admitir alguna línea de crecimiento, algún pequeño natural o faceta extra. ¿Ven? Aquí están dibujados. Esto es lo máximo que se puede admitir. El siguiente grado, el internally flawless, puede obtener pequeños defectos de acabado, pero que se pueden eliminar con un repulido y una pérdida de peso mínima. Si nos vamos a very, very small, 1 y 2, son inclusiones muy diminutas, internas, pero nunca están bajo la tabla y prácticamente son indetectables. Si tiene algún defecto externo, es muy pequeño. Pues aquí, ¿ven esto que hay aquí pintado? Volvemos a las barbillas. Así se pintan las barbillas. Luego ya los grados BS 1 y 2 son pequeños cristales sin color, y si están bajo tabla son de pequeño tamaño. Nubes o fisuras externas y defectos externos que entran en la corona o rompen la simetría de la piedra. A partir de aquí ya digamos que puede empezar a verlo una persona
con dificultad una persona que no sea muy experta en graduar pureza. Ya si nos vamos a los small inclusion, ya son inclusiones que son peores y que además no se ven por la corona sin lupa, pero algunas veces sí se ven por la culata. Entonces aquí ya sí lo ve una persona que no sea experta. Puede tener incluso cristales con color, cristales oscuros, nubes, grupos, en fin. Y en el grado 2, en el subgrado 2, los defectos se ven a simple vista por culata. Ya vemos que ya la cosa empieza a estar más florida, tiene más cosas. Bien, todo esto es a lupa. Bien, y aquí ya sí, aquí en los piqués, el piqué se ve a simple vista. El piqué son inclusiones aparatosas, un poco exagerado, fracturas importantes. La diferencia entre piqué 1 y los otros dos grados, 2 y 3, es que el piqué 1 no afecta digamos, a la belleza de la piedra. No se ve, yo lo que digo aquí es un piqué 1 y nadie lo sabe. Acabo de cortar. Bueno, pues eso, es un piqué 1, hombre, una vez que tal dice, oh sí, pero así a simple vista da el pego. Ahora, un piqué 2 y un piqué 3 ya digamos que afectan al brillo, a la transparencia y por lo tanto ya empiezan a ser bastante peores. Esto sería un piqué 1. Y esto es, bueno, un pequeño planito para que vean la importancia, hemos dicho que estábamos graduando el color, el tamaño, el número, pero vamos a ver la importancia de eso, del color y de la posición en la piedra. Miren, si por ejemplo nosotros tenemos pequeñas inclusiones incoloras en la parte C, es decir, cercana al filetín, le daríamos un grado BBS 1. Si lo tenemos en la parte B, le daríamos un grado BBS 2. Y si lo tenemos en la parte A, es decir, bajo tabla, nos iríamos a BS 1. Y le damos BS 1 porque es incolorado. ¿Qué pasa si esas inclusiones son de color? Si los tenemos en C, sería un Small Inclusion 1. Si lo tenemos en B, sería un Small Inclusion 2. Y si lo tenemos en A, por supuesto, sería un piqué. ¿Ven la importancia de dónde está? ¿Solo? ¿Pero qué dices? Si no, hombre, no, si es hasta y media, ¿no? Bien. Bueno, pues nada, vamos al color a toda pastilla y ya está. En la 5, no 10, déjame 10, anda, Enrique, por fin. Esta es la que hablábamos de la reflectancia. Esta piedra tiene una inclusión. Aquí. Se refleja 138 veces. Tiene importancia, ¿verdad? Bien. Vamos a la última, el color. Lo que vamos a graduar es el grado de incoloridad. Por supuesto que existen diamantes fantasía, de colores fantasía y además, en base a la rareza y a la belleza, van a tener unos precios que se valoran totalmente aparte. Yo había preparado una historia muy bonita, pero ya no me vale. Bueno, es que siempre me pasa igual. Tiene en las piedras de color, lo que va a primar es el color sobre las otras Cs, pero hay que tener en cuenta si el color es natural, si es por datación, por tratamiento, y la cotización va a depender de si el color es natural o por tratamiento, si se puede considerar, aquí hay muchos pollones con el color fantasía o no, y determinamos la rareza. Y en base a eso, pues por ejemplo, podemos ver esta piedra que tiene 12,03 quilates, que se vendió en noviembre del año pasado, en el nada despreciable precio de $48.390.000. Un Hong Kong. Se compró dos, una azul y una rosa. A esta le llamo la luna de Josefina y a la otra el suspiro de Josefina, la rosa. La gente pato. Los hay de todos los colores, pero no vamos a ir a eso, lo tengo que pasar rápido. Famosos, pues también ha habido durante muchos años, porque no es ahora parece que están de moda, pero siempre ha habido diamantes famosos. El más famoso de ellos, quizá, este verde es muy curioso, el más famoso de ellos ha sido, Jesús, no voy a llegar a él, siempre, no sé por qué, pensaba que era antes, ok, teníamos hasta y media, lo siento, este de aquí, todos hemos oído hablar de él, ¿verdad? Del Hope, el diamante de las desgracias, actualmente está en el Smithsonian. Es del siglo anterior, al siglo 1668, Tavernier se lo vendió a Luis XIV y como no nos da tiempo, si se meten ustedes en internet y pongan Hope y van a ver que ha tenido no sé cuántos dueños y en ninguno ha tenido un final lógico. Uno atropellado y el otro no sé qué, el otro estrangulado, al otro le cortaron la cabeza, morfinómano, sobredosis, locura, sin comentarios, pues eso. Bien, realmente nosotros lo que vamos a graduar, voy a terminar, 5 minutos más,
vamos a graduar la serie incolora, es decir, vamos a ver el grado de incoloridad de una piedra. Vamos a medirlo y en base a eso también tenemos unas escalas en las que le vamos a dar una graduación. La GIA, que a mí es la que más me gusta, porque digamos que a cada color le da un grado, y además está muy claro cuál es, empieza por la D y, bueno, pues vamos por orden alfabético. ¿Qué pasa? Que no es bonita la graduación GIA. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si yo estoy en el comercio y le digo a una señora, tengo un diamante H, una bomba, suena fatal, pero si le digo una sortija con un diamante Wesselton, suena la joya de la corona. Entonces, siempre lo ideal es que esa letra de guía vaya acompañada por el nombre, por la escandinava, por el nombre de la escala escandinava, porque Top Crystal, Top Wesselton, suena fantástico, suena algo súper glamuroso. Bien, ¿cómo lo vamos a determinar? Pues lo que tenemos que hacer es graduar la piedra en unas condiciones muy especiales. La piedra tiene que estar desmontada, muy limpia, el ambiente neutro, con una iluminación adecuada, una posición adecuada, un observador, y si es posible, 2, porque el color es lo más difícil y hay muchas veces que influye el estado de ánimo, experimentado, es mejor que no se digan lo que han pensado y luego ver si están de acuerdo los dos. Y, por supuesto, hay que graduarlo con una escala patrón al lado, una escala patrón adecuada. La iluminación, pues yo la primera vez que lo leí, eso de la luz natural de un cielo encapotado procedente del norte geográfico en la alborada de no sé qué. ¿Dónde cuida por eso? Claro, es que, a ver, es verdad que le viene bien la luz del norte, Son lámparas de tubos fluorescentes con una temperatura de 5.000-5.500 grados Kelvin y que además no tenga fluorescencia. Son estas lámparas, Para medirlo, para graduar, nos tenemos que poner a unos 10 centímetros de la fuente, tenemos que ver perpendicular a las facetas de la culata y comparar partes similares. ¿Por qué? Porque imagínense que el patrón color nuestro tiene de 50, nuestro y el de todos los laboratorios, está entre 50 y 75 puntos, y son talles brillantes. ¿Y si nos entra un diamante de 32 quilates tallado en esmeralda? O en galería, ¿cómo comparamos? Por eso hay que mirar partes similares, las esquinitas, los vértices, porque si no nos vamos a volver locos, Bien, por supuesto la escala patrón tiene que ser diamantes, no nos valen estos Master Stone, estas circonitas que han ido perdiendo color, esto no nos vale. Los diamantes además tienen que tener talla brillante, el peso es de 50 y 75, si empiezan a tener un poquito de color, el matiz tiene que ser amarillo, no tienen que ser fluorescentes, con un buen grado de pureza, una escala patrón color escara y, por supuesto, con buenas proporciones de talla, para que me refleje bien la luz. Y realmente lo que hacemos es poner esa escala y vamos a poner nuestra piedra al lado. Y nos vamos preguntando, por supuesto, que no toque, porque se refleja. Es decir, no puede tocar nuestra piedra con el patrón. No podemos estar más de 20 minutos seguidos graduando color. El ojo tiene memoria. Ya no sabemos lo que estamos viendo. Entonces lo que nos preguntamos ¿es igual, mejor o peor? Si vemos que es mejor, por ejemplo, en este caso que J, subiríamos aquí, ahí. Pero si no es mejor que I, la bajamos y le damos esta graduación. Con esto se hace esa graduación. Ya, la quinta C y me voy, lo prometo. Bien, la quinta C, ya me imagino que sabrán todos ustedes, es decir, si todo esto lo estamos viendo y no nos queda plasmado en un certificado, es decir, no sabemos que hay un diamante de un quilate, ¿de qué tipo? Tendremos que saberlo. Para eso necesitamos eso que llamamos la quinta C, que por supuesto nos lo tiene que extender o lo tiene que analizar un laboratorio serio, un laboratorio reconocido, un laboratorio totalmente imparcial y en el que se van a decir todo lo que yo les he estado contando. El peso, la talla, el grado de color, el grado de pureza, incluso se especifican las inclusiones y se dibujan. Hasta tenemos una fotografía de la piedra. Es decir, una vez que nosotros tenemos esto, ya si alguien nos pregunta, como nos suelen preguntar, ¿a cuánto está el quilate del diamante? Pues unos tomates. O, no eso, pero muchas veces, oye, ¿qué me puede costar? ¿Le quiero comprar a mi mujer? ¿Quién me puede
puede costar un diamante de 1 quilate? Ya no nos estamos metiendo en peso, que el peso hemos visto antes que puede llegar hasta multiplicar por no sé cuánto, sin meternos en peso, simplemente, y sin meternos en talla, es decir, con una buena talla, simplemente viendo color y pureza, pues un diamante de 1 quilate que le quieres comprar a tu mujer te puede costar desde 20.318 euros hasta 647, así que cuidadito con ello, ¿no? Creo que es importante la quintaje. Y lo siento, me gustaría haber ido más despacio, pero muchas gracias.